Dentro del punto 103 tenemos tipo de familias y sus recomendaciones. En este video vamos a ver las recomendaciones sobre las familias en Revit. De manera aplicada, ¿cuáles son las recomendaciones? Vamos a abrir el archivo de tipos de familias cargables y sugerencias de familias. Al abrirlo, nos vamos a encontrar con estos tres diferentes sanitarios como ejemplo. Tenemos tres elementos que podemos utilizar o tres formas de diferenciar las familias. Tenemos las familias básicas. Las familias básicas nos van a permitir poder generar documentación para poder generar modelos de Revit, que la única funcionalidad sea emitir planos, ¿no? Estos nos van a permitir poder generar documentación tanto bidimensional como tridimensional, pero no siempre van a tener información eh, relacionada a BIM. En este caso podemos ver si lo seleccionamos y nos vamos a editar sus propiedades, que tenemos propiedades muy básicas que nos permiten rellenarlo. En este caso, esta familia eh, es bastante buena para poder utilizarla en proyectos de documentación de red. Por otro lado, como les había comentado, tenemos diferentes opciones para poder descargar familias en la red. Sin embargo, no todas las familias ni todos los parámetros los vamos a necesitar en un proyecto. En este caso, si necesitáramos generar un proyecto en donde únicamente se va a utilizar Revit, no estaríamos tener parámetros específicos, ya que no estamos haciendo un modelo BIM. En cambio, si estamos haciendo un modelo BIM, tal vez la familia básica nos falte meterle documentación o un grado de detalle en específico. Para este caso, esta es la familia que nos recomiendo, que se parece mucho a esta, ¿no? Como pueden ver, la diferencia recae en sus propiedades del elemento. Podemos ver que tiene un sinfín de propiedades que para un modelador que va iniciando o para una persona que inicia puede llegar a perder, ¿no? Esta información es útil para el fabricante, puede ser útil para el fabricante, sin embargo, para nosotros como modeladores o para nosotros como BIM managers no nos va a ser útil. Lo recomendado es poder tener una familia optimizada. Otra parte es un específico de esta que no recomiendo es que tiene un grado de detalle muy alto que lo que hace es cargar de más el proyecto. Para este caso, voy a guardar esta familia y podemos ver que tiene o que contiene 1.70 megas, ¿no? De entrada, desde ahí ya estamos cargándole más de 1 mega por familia. En este caso, si nos vamos a esta familia, aunque parece la misma, tiene ciertas particularidades. Si la guardamos, si procedemos a guardarla, vamos a ver que únicamente abarca 836 kilobytes. De ahí recae la diferencia. Mientras más parámetros y más información tenga, más va a pesar la familia. Entonces es importante tener un equilibrio entre los parámetros y nivel de detalle que requiere la familia para poder cumplir con un proyecto. En este caso estamos hablando de una familia BIM. Una familia BIM bien podría tener los diferentes parámetros de tipo que nos permitiría poder hacer el intercambio de información mediante estándares apropiados, en este caso como IFC y COBie. Podemos ver que también dejamos información general sobre la cuestión de instalación y marca del equipo. Además, como información técnica para poder utilizarla dentro del entorno MEP.